Justamente para profundizar en este tema estamos en contacto con Marcial Sánchez, historiador y experto en la Iglesia Católica. Señor Sánchez, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A ver, la primera pregunta que cae de cajón después de esta información que hemos conocido a través de la Fiscalía, ¿cuánta de esta información que entrega el Vaticano, ya sabemos que de forma parcial, queda más información porque se entregue, puede ser útil? ¿Cuánta información que no tenga el Ministerio Público, quizás la riqueza de información que tenga el Vaticano contenida en sus archivos, puede ser de mucha utilidad en las investigaciones que se llevan en el país? A ver, lo primero que tenemos que decir que no es habitual que el Vaticano entregue información de este tipo. En años anteriores y también en procesos anteriores que se han llevado en otros países, el Vaticano le costó mucho entregar cierto tipo de informaciones. Hoy día el Vaticano como Estado, al Estado chileno, a la luz de la Cancillería, ha entregado a la Justicia de Chile más de 200, es decir, más de 20 carpetas con más de 200 páginas. Yo creo sinceramente que la información que ahí está es información que fue solicitada en su momento a la luz de las investigaciones que están llevando a cabo la Fiscalía Nacional, y eso es relevante, y es relevante para poder seguir encontrando la verdad en lo que ha sido todo este tema de abusos concerniente a la Iglesia chilena. Marcial, esta información que podría llegar, de acuerdo a lo que uno va comentando, va conversando con gente cercana a la Iglesia que conoce estos casos, muchos han dicho que ya esta información va a significar derechamente que la permanencia de Ricardo Esati al frente del Arzobispado de Santiago derechamente no dé para más. Qué buena la pregunta que me hiciste, porque no solamente va a ser Esati, ¿de acuerdo?, el que con estos antecedentes puede verse en problemas. Van a haber otros antecedentes a la luz de lo que se solicitó para poder efectivamente ver los encubrimientos que ha tenido la Iglesia Católica chilena, fundamentalmente a la luz de la jerarquía de sus obispos y también arzobispos. En el caso de Esati en particular, no cabe duda que van a llegar algunas informaciones que van a ayudar a poder efectivamente dar cuenta de la realidad o la verdad de lo que investiga la Fiscalía. Obviamente que el cardenal Esati ya a esta altura debería haber salido. Es impresentable que un cardenal que está siendo imputado y además de eso ha presentado en 2 oportunidades salir sobreseído de acuerdo de esta situación y no se le ha aceptado al Ministerio Público, es porque efectivamente algo hay. Las investigaciones tienen que continuar. Yo realmente creo que esta información es relevante. Primero, una información histórica, ¿de acuerdo? Nunca había llegado a Chile un paquete de información como este con respecto a un tema como la Iglesia. Segundo, es relevante porque el Estado de Chile, a la luz de la Cancillería, con el Estado Vaticano, obviamente que hay una concomitancia para buscar la verdad a la luz de la justicia de Chile. Y eso ya es importante. No cabe duda que toda esta información va a ayudar a que empecemos a ver un poco más de humo blanco dentro de una iglesia, o mejor dicho, dentro de una jerarquía que lamentablemente sigue pesando sombras. Marcial, ¿cómo entendemos después de tanta agua que ha pasado debajo del puente, después de la visita del Papa hace ya prácticamente 14 meses, todo lo que sucedió con el viaje de los obispos chilenos al Vaticano, la renuncia o la puesta a disposición de su cargo al Vaticano, todo lo que hemos conocido de Ricardo Esati, los encubrimientos que está investigando la justicia, también el sobreseimiento hoy día que fue rechazado? Después de tanta información, tantos casos, muchos que involucran directamente a Ricardo Esati, que se le acusa derechamente de encubrimiento, ¿por qué él sigue al frente de la Iglesia chilena? ¿Qué está pasando en el Vaticano que no se encuentre un reemplazante y se le acepte la renuncia que ya está presentada hace rato por un tema de edad? Bueno, hace rato, hace más de 2 años que efectivamente se presentó la renuncia por 75 años, él la presenta. Obviamente que después de la ida al Vaticano, él es uno de los 2 cardenales que estuvo en esa reunión donde les dijo el Papa que había una cultura del abuso, una cultura de abuso de conciencia, abuso de poder y abuso sexual, y que además se había encubierto, de acuerdo a ciertas situaciones, a la luz de la información que se tenía. Por lo tanto, todos estos antecedentes, como tú muy bien dices, dan cuenta de que efectivamente Ricardo Esati debería haber salido. La verdad es que hubo un tiempo en que efectivamente se pensó que esto iba a ser muy fácil. Más aún, gente de la propia Iglesia chilena pensaba que esto iba a pasar muy rápido. Más aún, gente de la Iglesia en Chile pensaba que esta misma información que está llegando nunca iba a llegar.
Y nosotros dijimos que siempre iba a llegar la información porque teníamos confianza. Y así también hoy día estamos diciendo que la salida de Ricardo Esati tiene que ser inminente. ¿Por qué? Porque en agosto efectivamente había una persona que iba a llegar a Chile. Lamentablemente esa persona no pudo llegar. ¿Por qué? Porque era un hombre muy cercano en el Vaticano al Papa. El señor Bertemaux había estado en Chile. Era una persona que cumplía efectivamente con todos los requisitos, pero a la luz de lo que sucede también dentro del Vaticano, a la luz del fuego cruzado que hoy día tiene el Papa en el propio Vaticano y además de la preparación de lo que ya vimos en este encuentro de conferencias episcopales en el Vaticano, había que dejarlo ahí. Yo lo que sí te puedo adelantar, como ya en un momento determinado también dijimos en este mismo canal, que me tocó decir que efectivamente la información iba a llegar, yo te puedo adelantar que efectivamente la persona ya debería estar lista. ¿Y por qué te digo esto? Porque efectivamente hay antecedentes que ya la persona estaría designada. Lo importante es que sea pronto. Mira, sinceramente, más que el nombre, ¿de acuerdo? Hoy día el Estado de Chile, la gente en Chile, y más aún la feligresía católica necesita un cambio en Santiago, un cambio de un cardenal que no tiene legitimidad para nada, porque efectivamente a esta altura el cardenal Esati no tiene legitimidad para nada, y más aún, y así él podría preocuparse más bien de su propia defensa, de acuerdo con el aparato que tiene hoy día defensores que son de los más caros que hay en la plaza. Marcial, justamente tú mencionabas el nombre de Jordi Bertomeu, que fue la mano derecha de Monseñor Charles Chicluna en su trabajo de lo que se recabó de información sobre abusos en nuestro país. ¿Tú ves que el candidato que se esté trabajando, que tú dices que está ahí, en la puerta del horno, uno podría decir, para asumir, a encabezar la Iglesia chilena, es una persona nuevamente del extranjero, como el caso de Bertomeu, que es catalán, que es español? Porque uno ve que en Chile, si no en prácticamente más de un año que hemos estado conversando el tema, se ve que de Chile quizás no haya alguien lo suficientemente, no sé si limpio, no sé si con la capacidad de asumir un desafío como el que presenta la Iglesia chilena. Lo que te puedo aseverar que efectivamente han habido personas que el día de mañana, ya cuando tengamos arzobispo, vamos a poder decir hasta los nombres, de que ha habido personas que sí se les consultó si podían asumir ese cargo acá en Chile. Hay personas que dijeron que no. Y hay otras personas que sometieron, que es real. Pero el candidato, yo espero sinceramente que sea una persona desde fuera. Y te digo por qué, porque tiene que tener una ascendencia sobre la curia a nivel de Santiago, a nivel del arzobispado de Santiago, pero también tiene que tener una prestancia moral y ética. No digo que en Chile no hayan, yo creo que hay muchos sacerdotes, me ha tocado visitar buena parte del país el año pasado y ya partí este año de nuevo, conversando con muchos sacerdotes, y hoy día los sacerdotes hay muchos que efectivamente podrían ocupar esa plaza, pero también para esa plaza necesitamos una persona que al margen de tener esa prestancia moral y ética, también tenga esa capacidad administrativa. ¿Qué significa eso? Significa que necesitamos una persona que tiene que ser capaz de poder enfrentar las problemáticas que tiene el arzobispado, en temas económicos, en temas del propio personal del arzobispado, en temas de la relación que existe entre la feligresía, los laicos y el propio arzobispado, en temas de hacerse cargo efectivamente de una realidad, de un Santiago que hoy día cada día más se aleja de una feligresía y cada día más se aleja de la Iglesia Católica. No es menor que hace muy poco se dio una información de que la cantidad de personas que hoy día se están acercando, por ejemplo, a los seminarios en Santiago, cada día más disminuye. Por lo tanto, creo que la persona que tiene que llegar tiene que tener una altiva posición para poder hacerse cargo de esto tan importante. Porque no olvidemos que Chile igual tiene un 55% de católicos en adhesión todavía, al margen de todos los problemas, al margen de la crisis profunda que tienen. Y esa persona y esa cantidad de personas, obviamente, que necesita ser respetada. Y yo creo sinceramente, además, también, que el presidente de la República y hoy día el Ejecutivo, que efectivamente también ha ayudado en que lleguen todos estos papeles hoy día, también necesitan en este país una persona que tenga la altura y la entereza para poder guiar una iglesia tan importante como la católica en Chile. Pero lo más importante,
que hoy día la Iglesia Católica está en una profunda crisis. Por lo tanto, en esa profunda crisis tú necesitas una persona que tenga también la legitimidad. Y la legitimidad no se compra en la esquina, ni tampoco porque te pongan un birrete rojo. La legitimidad se compra desde la cuna. Y yo espero sinceramente que llegue un hombre así, ¿de acuerdo?, a hacerse cargo del arzobispado de Santiago. Marcial, volvemos al tema un poco que funde esta entrevista, la información que conocimos de la Fiscalía, estos 20 documentos, prácticamente 200 páginas. Hemos presenciado los últimos días episodios como el del sacerdote Tito Rivera, el de los curas trapenses, los monjes trapenses en Rancagua. ¿Podríamos conocer nuevos casos, seguir esta seguidilla de prácticamente de pesadillas de casos que hemos ido conociendo durante los últimos años? ¿Van a seguir nuevas, entre comillas, historias? ¿La vamos a ir conociendo con esta información del Vaticano o va a ser más de lo que ya conocemos, quizás agravantes de lo que ya conocemos? Lamentablemente te tengo que informar que vamos a seguir conociendo. ¿Y por qué uno sabe estos antecedentes? Porque nuevos casos. ¿Y sabes por qué? Porque primero, si tú tomas el caso de los trapenses, el caso de los trapenses se está abriendo. El caso de los trapenses es importante porque a nivel mundial no teníamos una situación así en la Orden de la Trapa, que es de 1600 y tanto, de acuerdo, a nivel mundial, y lo tenemos acá en Chile. También, obviamente, que estamos a puertas también de poder conocer lo que pasa, por ejemplo, con el Opus Dei, de acuerdo, con respecto a las investigaciones que está teniendo. Pero tú me estás preguntando por casos nuevos, claro que sí. Hoy día la Fiscalía, tú lo leíste muy bien, da cuenta de una cantidad importante de abusos, da una cantidad importante de personas que están siendo investigadas. De esos sacerdotes que están siendo investigados, solo han salido a la luz algunos. Solo los que de alguna u otra forma los periodistas han podido reportar o que la propia Fiscalía efectivamente ha dado cuenta de eso. Por lo tanto, tenemos muchos más antecedentes que van a salir y también tan o más escabrosos de lo que hemos conocido, lo cual es muy lamentable, pero sinceramente es lamentable ¿para quién? ¿De acuerdo? Para el país, porque sigue descubriendo esto, pero también creo yo sinceramente que es lo mínimo que podemos hacer por las víctimas, es lo mínimo que podemos hacer por este país que busca la verdad, es lo mínimo que podemos hacer por una iglesia y por muchos sacerdotes que hoy día no tienen nada que hacer en este asunto y que hoy día lamentablemente sí hay varios, ¿de acuerdo? Que todavía, y esto es importante que la gente que nos está escuchando y viendo sepa, todavía pueden estar abusando. Hay que estar atentos. Hoy día el empoderamiento de las personas es clave, ¿de acuerdo? Para poder observar efectivamente lo que sucede al interior de esta Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es un ente moral y como ente moral tiene que comportarse. Tú decías, Marcial, que no es habitual que el Estado Vaticano proporcione este tipo de información a petición de un país, sea la Cancillería, sea la Justicia. No es habitual y rompe esa habitualidad, valga la redundancia, por ser puntualmente Chile, por una nueva política del Estado Vaticano, una vez conocido lo que ha sucedido en nuestro país, que también remeció a la Iglesia a nivel mundial. ¿A qué se debe que se rompe ese hielo un poco en términos de la entrega de información cuando lo pide la justicia o lo pide un país en particular? Hay dos personas que tienen nombre y apellido. El Papa Francisco es uno, un hombre cercano a Chile y que estuvo acá y in situ vio, y la otra persona es Charles Cicluna. Yo creo que Charles Cicluna es el hombre de las 3.600 fojas con Bertemau. Es el hombre que fue capaz de poder levantar desde el dolor de la víctima el testimonio de muchas personas de lo que vivieron. La pena horrible, de acuerdo, que tuvo mucha gente. Fue capaz de poder empaparse de ese dolor y llevarse ese dolor al Vaticano. Y desde ese dolor al Vaticano da cuenta también en febrero ante los presidentes de las conferencias episcopales de lo que sucede. No cabe duda que Chile hoy día es muy cercano también a Monseñor Cicluna. Pero también es importante que la gente sepa, lamentablemente, dentro del mapa de abusos, Chile también está. Y yo creo que es importante la coherencia en el Vaticano. Y esto empieza a marcar coherencia. Porque si el Vaticano hoy día manda esta cantidad de información, no cabe duda que nuestros hermanos peruanos, nuestros hermanos ecuatorianos, nuestros hermanos argentinos, que también obviamente están haciendo cierto tipo de investigaciones con respecto a ciertos casos en Latinoamérica, también debería obviamente empezar a entregar esa información. También los hermanos mexicanos, que hace muy poco en México dieron cuenta de 147 sacerdotes que fueron sacados de acuerdo de
que no sigan estando, no en estado sacerdotal, pero que no sigan ejerciendo como sacerdotes por un tiempo por las investigaciones. Por tanto, hoy día esto abre, y esto es muy bueno que se abra, y es muy bueno que también suceda en este país, porque después de caminar durante un año y tanto, obviamente que hemos aprendido el Estado de Chile, ha aprendido la Fiscalía chilena, han aprendido los periodistas que han dado cuenta de muchas situaciones complejas y aberrantes en la Iglesia, y también hemos aprendido nosotros, que de alguna u otra forma damos cuenta de lo que sucede dentro de la Iglesia Católica en particular. Marcial Sánchez, historiador y experto en la Iglesia Católica, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes.